Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con la imagen y el núcleo en el tema de transformaciones lineales. Básicamente nos da la siguiente definición, dice sean B y W dos espacios vectoriales y sea T una transformación lineal que toma elementos del espacio B y los pasa o transforma al espacio W. Entonces se define el núcleo de T como NUT y que está dado por esta expresión, un vector que pertenece a B tal que B por la transformación del vector B nos generaría el vector 0 y la segunda definición nos dice que la imagen de T denotada por IMT está dada por esta expresión en donde la imagen de esa transformación está dada por un vector W que pertenece al espacio W mayúscula tal que ese vector W es igual a la transformación del vector B para un vector B que pertenece al espacio B. Esa es la definición formal. Sin embargo, básicamente lo que significa esto es que la imagen es el subconjunto del espacio W. Digamos que tengo dos espacios, un espacio B y un espacio W. El subconjunto de W formado por todos los vectores que provienen de un vector B. Esa sería la imagen. Y el núcleo es el subconjunto formado por todos los vectores que se encuentran en B, que al ser transformados por la transformación lineal, se convierten en el vector 0 en el espacio W. Básicamente esas serían las dos definiciones de imagen y núcleo. Y una regla muy importante que hay que recordar es que la dimensión de B, es decir, del espacio inicial, siempre va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de esa transformación lineal. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a resolver algunos problemas. Ahora, la importancia de este tema es determinar la imagen y el núcleo de las transformaciones lineales. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos es determinar la imagen y el núcleo de esa transformación lineal que pasa elementos de R3 a R3 y que está dada por esta expresión. Los vectores X, Y, Z, es decir, de tres elementos, porque nos encontramos en R3, son transformados en estos vectores siguiendo esa transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para encontrar la imagen y el núcleo? Primer paso es expresar la transformación lineal por separado. Es decir, yo voy a identificar que mis vectores, en este caso X, Y, Z, se transforman mediante esa transformación lineal. Por lo tanto, voy a tomar la transformación lineal, que es esta que tengo aquí, y voy a separarla en sus elementos básicos, es decir, el primer elemento que tengo de los vectores es X. Entonces, de acuerdo a esto, en mi transformación lineal, ¿en dónde aparece X? En el primer elemento aparece como X, entonces sería 1, y voy a colocar una coma. En el segundo elemento del vector únicamente aparece un 0, es decir, no hay X, entonces pongo un 0, coma. Y en el tercer elemento de la transformación lineal aparece X en la forma de 2X, entonces voy a poner 2. Más, ahora voy a colocar el segundo elemento del vector que sería Y, por, en el primer elemento en donde aparece Y, aparece como menos 2Y, es decir, menos 2, coma. Segundo elemento aparece un 0, entonces 0. Y tercer elemento aparece menos 4Y, entonces menos 4. Y en el caso de Z, más Z, no aparece en ninguno de los tres elementos del vector, entonces quedaría como multiplicado por 0, 0, 0. Básicamente lo que estamos haciendo es descomponer la transformación lineal en términos de los elementos X, Y y Z, quedaría de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es revisar que de estos tres vectores que obtuvimos, si son linealmente independientes, es decir que existe un parámetro alfa por el primer vector, más un parámetro beta por el segundo vector, más un parámetro gamma por el tercer vector, igual a el vector 0. Lo que vamos a hacer entonces es colocar estos tres vectores y los términos independientes en una matriz. Entonces voy a colocar 1, 0 y 2,
menos 2, 0, menos 4 y el vector 0, 0, 0. Y voy a aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan para poder identificar si hay renglones que se conviertan completamente en 0. En este caso, al aplicar esa transformación en el método de Gauss-Jordan, me quedaría de esta forma la matriz. Me quedan dos renglones completamente convertidos en ceros. Es decir, que estos dos vectores son vectores dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos encontrado una solución no trivial, recordemos que la solución trivial es cuando los valores de alfa, beta y gamma son específicamente 0 y nada más, se llama solución trivial. En este caso, como hemos encontrado una solución no trivial, porque recordemos que si encuentro un renglón con solamente ceros indica soluciones múltiples, quiere decir que estos dos vectores que encontraban aquí originalmente, el vector menos 2, 0 y 4, menos 4, y el vector 0, 0, 0 son dependientes. Por lo tanto, ya no los voy a considerar y solamente me voy a quedar con el vector que no se ha convertido completamente en 0, es decir, este de aquí, 1, 0 y 2. Ese vector 1, 0 y 2 se va a mantener en la imagen. Por lo tanto, voy a colocar la base de la imagen, esos vectores que no se eliminaron por completo, que sería en este caso únicamente este, el 1, 0, 2. Esa es la base de la imagen. Y la dimensión de la imagen de la transformación es igual al número de vectores de la base de la imagen. ¿Cuántos vectores tengo aquí? 1. Por lo tanto, la dimensión de la imagen sería 1. Una vez que he terminado de hacer eso, voy a calcular ahora el núcleo. En el caso del núcleo, recordando que esta es mi transformación lineal con la que estoy trabajando, tenemos que aplicar la relación núcleo-imagen. Esta es la relación que te mencioné hace unos momentos, que es muy importante porque nos va a ayudar a resolver los problemas. La dimensión del espacio inicial B es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Por lo tanto, voy a utilizar esta expresión para determinar cuál es la dimensión del núcleo. La dimensión de B es la dimensión del espacio original. Estamos trabajando de R3 a R3. El espacio inicial es R3. Entonces este valor sería 3. Y eso tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, que no sé cuánto vale, más la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen ya la calculamos anteriormente. Dijimos que era igual a 1. Entonces, de aquí voy a despejar la dimensión del núcleo. Paso el 1 restando al 3 y me quedaría que la dimensión del núcleo es igual a 2. ¿De qué me sirve saber ese 2? Me sirve porque el número de la dimensión del núcleo va a ser el número de parámetros que voy a utilizar para facilitarme el trabajo. ¿Cómo es esto? Te muestro lo siguiente. La dimensión del núcleo vale 2. Vamos a utilizar entonces dos parámetros. Vamos a proponerlos. Vamos a decir que son alfa y beta. Puedes utilizar cualquier parámetro. Yo voy a utilizar en este caso alfa y beta. Y esos alfa y beta van a ser como una especie de comodines que te van a ayudar a resolver el problema. Por lo pronto los vamos a dejar ahí y vamos a seguir con la siguiente parte del ejercicio, que es lo siguiente. El subconjunto de vectores en B que se convierten en el vector 0. Recuerda que esa es la definición del núcleo. Son todos los vectores en B que cuando se les aplica la transformación lineal se convierten en el vector 0. Entonces lo que voy a hacer es expresar la transformación lineal para que se me genere el vector 0. ¿Qué quiere decir eso? Que x menos 2y me tiene que salir 0. Que 0 me tiene que salir 0 y que 2x menos 4y me tiene que salir 0. Los vectores que cumplan con esas características son los que se encuentran en el núcleo. Entonces lo que voy a hacer es x menos 2y, no aparece z, le pongo un 0, voy a generar una matriz y eso tiene que ser igual a 0. En el segundo renglón únicamente tengo 0x, 0y, 0z y esto es igual a 0. Este sería mi segundo renglón. Y en el tercer renglón me quedaría 2x menos 4y, no aparece z y esto es igual a 0. Aplico el método de eliminación de Gauss-Jordan y me quedaría una matriz de esta forma. Estos dos renglones se eliminaron, pero me quedó uno. Me quedó uno que dice x menos 2y tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? X menos 2y es igual a 0. Despejando lo puedo poner como que x es igual a 2y. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar los valores de x, y y z. ¿Por qué son x, y y z? Porque estoy trabajando en un espacio inicial de R3, que es la dimensión de B. Entonces, x depende de y z ni siquiera aparece en las ecuaciones. ¿Cómo puedo despejarlo?
es ahí donde aplico los parámetros que encontré, alfa y beta. Imagínate que son comodines que los vas a asignar a variables que no sabes cuánto valen, pero que te va a ayudar a resolver el problema. Por ejemplo, de entrada z ni siquiera aparece en las ecuaciones, entonces voy a decir que z sea igual a uno de los parámetros. Vamos a decir que z es igual a beta. Ya tengo la solución a 1. Pero no sé cuánto vale x ni sé cuánto vale y. Pero recuerdo que tengo otro parámetro alfa. Entonces alfa lo puedo sustituir, digamos, en y. Aquí. Y entonces ¿cuánto vale x? X vale 2y. Por lo tanto, si y es igual ahora a alfa, x sería igual a 2 veces y, que serían 2 alfa. Ya tengo la respuesta, ya sé cuánto vale x, ya sé cuánto vale y, ya sé cuánto vale z. Pero lo que yo quiero es encontrar la base del núcleo. Es decir, la base con todos los vectores cuyas combinaciones lineales me generan el vector 0. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a generar un vector en la base del núcleo del kerf para cada parámetro encontrado. Es decir, para el parámetro alfa, ¿cuánto vale x? 2 alfa. Entonces el vector sería 2. Coma. En y, ¿cuánto vale alfa? 1. 1. Y en z, ¿cuánto vale alfa? No aparece, entonces pongo un 0 y termino mi primer vector. Ese es el vector para alfa. Ahora voy a generar el vector para beta. Vamos al vector beta. En x, ¿cuántas veces aparece beta? 0. En y, ¿cuántas veces aparece beta? 0. Y en z, ¿cuántas veces aparece beta? 1 positivo, 1. Y este sería la base del núcleo o del kerf, que también se llama así. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos vectores y todas las combinaciones lineales que se puedan presentar entre ellos, todos esos vectores que se generen, cuando yo los ingrese a la transformación lineal me van a generar el vector 0. Esa es la definición de lo que estamos buscando y ahí terminaríamos el problema. Encontramos entonces la base de la imagen y la base del núcleo. Vamos a ver un segundo problema. El segundo problema me pide básicamente lo mismo, me da una transformación lineal y me pide encontrar la imagen y el núcleo. Primer paso, expresar la transformación lineal por separado. Tenemos la transformación lineal. Estamos trabajando ahora de R3 a R2. Entonces, ¿cuántos elementos tienen mis vectores de inicio? 3, x1, x2 y x3. Por lo tanto, voy a colocar x1 por... En el primer término del vector, ¿cuántas veces aparece x1? Una vez. 1. Y en el segundo término no aparece. 0. Más, ahora x2. ¿Cuántas veces aparece en el primer término? Una vez. Y en el segundo, 0. Más x3. ¿Cuántas veces aparece en el primer término? 0. No aparece aquí. Y en el segundo término aparece una vez. 1. Esos tres vectores que obtuve los voy a expresar de esta forma. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Y esto es igual al vector 0. Por lo tanto, esto me indica lo siguiente. Voy a colocar el primer vector, el segundo vector y el tercer vector con los términos independientes iguales a 0. Y lo que voy a hacer entonces es... Aquí serían dos elementos. Lo que voy a hacer entonces es aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan. Aplico el método, cambio estos renglones del lugar y ya tengo debajo de la diagonal y arriba de la diagonal ceros. Pero me quedó una línea con ceros, este vector es dependiente, este ya no lo voy a considerar en la base de la imagen. Me quedaron estos dos, 1, 0 y 0, 1. Esos los voy a colocar en la base de la imagen, son independientes. Y la dimensión de la imagen entonces sería el número de vectores. Tengo 2. Vale 2. Para el caso del núcleo, recordando que esta es la transformación y esta es la relación núcleo-imagen, vamos a sustituir la dimensión del espacio inicial de R3 a R2. Entonces vale 3. Igual a la dimensión del núcleo, que no sé cuánto vale, más la dimensión de la imagen. En este caso vale 2. Despejo la dimensión del núcleo y me sale que vale 1. Por lo tanto voy a proponer un parámetro, alfa. Lo que voy a hacer ahora es tomar las expresiones de la transformación lineal e igualarlas a 0. x1 más x2 igual a 0 y x3 igual a 0. Los reviso en una matriz, x1 más x2 más x3 que no aparece, entonces sería 1, 1, 0, es igual a 0.
Y en la segunda ecuación no aparece x1, no aparece x2 y x3 vale una vez. Y esto es igual a 0. Aquí quiero aplicar el método de Gauss-Jordan, pero ya no puedo trabajar porque no hay elementos con los cuales poder trabajar. Por lo tanto, quedaría de esa forma la matriz. Ya no puedo convertir nada en 0. Entonces mis ecuaciones van a quedar iguales. x1 más x2 es igual a 0 y x3 es igual a 0. Tenemos un comodín aquí, alfa. x3 ya sé que vale 0 y aquí está resuelto. Pero no sé cuánto vale x1 ni x2. Si pudiera encontrar cuánto vale 1, puedo despejar al otro. Pero resulta que yo tengo aquí alfa, entonces voy a asignarle alfa a x1. Y voy a despejar x2, que sería menos alfa. Como ya tengo la respuesta a los tres términos, el núcleo de la imagen, la base del núcleo sería un solo vector, porque solamente tengo un parámetro, alfa. Entonces, el vector sería, en x1, ¿cuántas veces sale alfa? Una vez. En x2 aparece como menos alfa, entonces sería menos 1. Y en x3, 0. Y ese sería el vector de la base del núcleo. Es decir, todos los vectores que sean combinación lineal de este, al ser transformados por esa transformación lineal que trabajamos, se van a convertir en el vector 0. Vamos a otro ejemplo. De R4 a R2. De W, X, Y, Z vamos a pasar a YZ. De 4 a 2. Nuevamente, el primer paso es transformar. La transformación lineal vamos a expresarla por separado. Es decir, YZ va a ser igual entonces a. Fíjate cuántos elementos tiene el vector que inicias. 4. W. ¿Cuántas veces aparece en el primer término? 0. Y en el segundo, 0. Más X, el siguiente término. ¿Cuántas veces aparece X en el primer término? 0. Y en el segundo, 0. Más Y. Aquí se aparece una vez y en el segundo término no aparece, 0. Más Z, que es el último término, multiplicado por aquí sería 0 y aquí sería 1. Ya tenemos la expresión. Tengo 4 vectores. Por lo tanto, esos 4 vectores los voy a colocar en una matriz. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan. Me queda de esta forma. Y estos dos renglones que se me eliminaron son vectores dependientes. Ya no los voy a colocar en la base de la imagen. Y estos dos que me quedaron sí. 1, 0 y 0, 1. Estos van a la base de la imagen. Y el número de la dimensión de la imagen sería el número de vectores, que son 2. Vale 2. Vamos a calcular el núcleo. En el caso del núcleo, tendríamos entonces que esta es la transformación lineal. Entonces otra vez la relación de núcleo-imagen. Dimensión del espacio inicial, 4. Dimensión del núcleo, no sé. Y dimensión de la imagen, 2. Despejamos y me sale la dimensión del núcleo como 2. Dos parámetros, alfa y beta. Entonces vamos a trabajar con la transformación lineal, igualando a 0 cada término de la transformación. Primer elemento, que sería nada más Y, es igual a 0 y Z es igual a 0. Aquí ya no tiene caso aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan porque son variables completamente independientes. Entonces vamos a trabajar que tenemos que encontrar cuánto valen W, X, Y y Z, pero que yo nada más tengo cuánto vale Y y cuánto vale Z, que valen 0. Pero tengo dos parámetros, alfa y beta. Entonces yo puedo decir que W sea alfa y que X sea beta, y ya tengo la respuesta a los 4 términos. Y como ya tengo la respuesta a los 4 términos, para encontrar la base del núcleo, voy a generar dos vectores, uno para alfa y otro para beta. Para alfa, tendríamos que W vale, aquí aparece alfa una vez, 1. Aquí no aparece, ni aquí, entonces sería 0, 0 y 0. Y para beta tendríamos que en W no aparece beta, 0. Aquí aparece una vez, 1, 0 y 0. Y esos son los dos vectores que irían a la base del núcleo. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo trabaja ahora con una transformación lineal de R3 al espacio de matrices de 2×2. Es decir, yo voy a ingresar un vector X, Y, Z y me va a generar una matriz de 2×2 elementos. ¿Cómo se hace esto? El procedimiento básicamente es el mismo. Lo que se hace es lo siguiente. Me voy a fijar que tengo 3 términos, X, Y y Z. Entonces mi transformación lineal quedaría X
¿En dónde aparece X en esta matriz? Aquí aparece una vez, 0 y 0. 1, 1, 0, 0. Más Y. ¿En dónde aparece aquí? Una vez, 0, 0 y 1. Más Z, que aquí sería 0, menos 1, 0 y 1. Ya tenemos la transformación expresada por separado de esta forma. Lo que tenemos que hacer ahora es que estas tres matrices que obtuvimos hay que revisar si son linealmente independientes, y en este caso sí, porque si a esta segunda matriz le resto la primera, me genera la tercera. Por lo tanto, esta tercera matriz es linealmente dependiente de estas dos. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esa matriz porque es dependiente y nos vamos a quedar únicamente con la primera y la segunda. Esas serían las matrices que irían a la base de la imagen. Y el número de matrices en este caso, como son 2, es la dimensión de la imagen, 2. Vamos a calcular ahora el núcleo. El núcleo sería igual a, que si esta es la transformación, otra vez aplicamos la relación núcleo-imagen. Dimensión del espacio inicial es 3. Estamos trabajando de R3 a R de 2 por 2. Entonces la dimensión inicial es 3. Dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, 2. Por lo tanto, la dimensión del núcleo sería igual a 1. Un solo parámetro, alfa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Todos los elementos de la transformación lineal me tienen que generar 0 para que se cumplan, que son parte del núcleo. Entonces, x más y tiene que ser igual a 0, x menos z tiene que ser 0, 0 tiene que ser igual a 0 y y más z tiene que ser igual a 0. Vamos a intentar despejar variables. En este caso de la primera ecuación, x sería igual a menos y, de la segunda x sería igual a z, y de la última tendríamos que z sería igual a menos y. Y tenemos un solo parámetro alfa. ¿A cuál variable me conviene asignarle el valor de alfa? En este caso sería a y, porque tengo dos variables que dependen de y. A y le voy a asignar alfa. Y si y vale alfa, entonces x sería menos alfa y z sería menos alfa también. Ya tengo x, y y z, lo que estaba buscando. Ahora únicamente tengo que generar la base del núcleo, que sería un solo vector para alfa. En este caso, el vector del núcleo sería x vale menos alfa, menos 1. Y vale alfa, positivo. Y z vale menos alfa, menos 1. Esta sería la base del núcleo para ese ejercicio, y con eso hemos visto algunos ejercicios en los que hay que calcular la imagen y el núcleo. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, deja tus comentarios con dudas o recomendaciones para próximos videos y nos vemos en el siguiente video.